Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a abordar una premisa que, seamos sinceros, es tan innegable como fascinante. Los entornos corporativos modernos son literalmente verdaderos campos de batalla. Lejos de ser esos espacios puramente racionales y pacíficos que a veces nos venden, las empresas operan bajo dinámicas políticas que llevan existiendo milenios. Así que en esta explicación vamos a tomar la célebre obra de Robert Greene, Las 48 leyes del poder, y la vamos a enfocar no como un simple libro curioso, sino como lo que realmente es, un manual estratégico muy crudo y absolutamente indispensable para líderes y altos ejecutivos. Preparaos, porque vamos a ver la sala de juntas con una lente completamente nueva. Bueno, para que nos organicemos, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, el campo de batalla ejecutivo. Luego pasaremos a Maquiavelo y decisiones críticas. Después veremos a Sun Tzu para aplastar adversarios. Analizaremos las leyes estratégicas del poder y cerraremos con la psicología del cambio. Empezamos fuerte con nuestro primer punto, el campo de batalla ejecutivo. Para empezar a desgranar esto, tenemos que ser muy honestos frente a una realidad ineludible. Fijaos, ignorar el juego del poder y limitarse a agachar la cabeza para trabajar duro no otorga ninguna inmunidad contra las políticas de la oficina. La negación no es una estrategia de defensa, es pura y simplemente rendirse. Y aquí es donde entra a las 48 leyes del poder. Ojo. Es fundamental entender que esto no es un libro de autoayuda más, es un estudio sociológico profundísimo que abarca 3000 años de historia. Destila la sabiduría de estrategas y estadistas desde la antigua China hasta la Italia del Renacimiento. Básicamente es una guía táctica para conseguir el poder, observarlo y defenderse de él en cualquier jerarquía corporativa moderna. Hay una cita directa del texto original que marca el tono perfecto. Si el mundo es como una gigantesca corte intrigante y manipuladora en la cual nos hallamos todos atrapados, no tiene sentido alguno tratar de eludir el juego. Es decir, para cualquier profesional ambicioso, fingir una especie de superioridad moral y abstenerse de la política de la oficina no te hace ganar el respeto de nadie. De hecho, solo garantiza impotencia y muchísima frustración. El poder es un juego social constante. Negarse a jugar no hace que desaparezcan las reglas, solo asegura que acabes perdiendo. Y esto nos lleva a un concepto crucial, el artista maestro del poder. ¿Y quién es este líder? Pues alguien que acepta esta verdad incómoda. Reconoce que las relaciones humanas exigen manejar las apariencias y detectar motivaciones ocultas, y elige ser un experto en ello en vez de negarlo constantemente. Dominar estas dinámicas es el verdadero secreto que hace a un ejecutivo efectivo. Es lo que te permite navegar por ese complejo laberinto corporativo, gestionar las agendas de tus propios jefes y liderar equipos sin quemarte por el camino. Pasamos a nuestra segunda sección, Maquiavelo y las decisiones críticas. A nivel de alta dirección, en la famosa C-Suite, la mentalidad lo es todo. Y aquí nos topamos con esta joya de Nicolás Maquiavelo. Cualquier hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará yendo a la ruina entre la gran cantidad de hombres que no lo son. La supervivencia ejecutiva exige a veces apartarse del pragmatismo y de lo que tradicionalmente llamamos bondad absoluta. Un líder que necesita impulsar a su empresa en un mercado plagado de adversarios implacables debe entender que la ingenuidad es sencillamente letal. Hay que saber cuándo ser firme y cuándo no, dependiendo de cómo se mueva el tablero. Si ponemos cara a cara estos dos arquetipos, la diferencia salta a la vista. Por un lado tenemos al profesional ingenuo, que confía ciegamente en que el mérito y el buen trabajo hablan por sí solos, creyendo que todos juegan con las mismas normas morales. Pero, por otro lado, el ejecutivo estratégico comprende que el poder es, ante todo, psicología. Este tipo de líder estudia a la gente, no confía a ciegas y utiliza lo que llamamos la acción indirecta. Sabe leer perfectamente las verdaderas intenciones detrás de la cortina de humo que solemos usar para justificar nuestras acciones. Parte de esa mentalidad maquiavélica implica algo interesantísimo, la audacia calculada. Como decía Maquiavelo, la fortuna favorece a los audaces. En los negocios, la duda o la vacilación es un rasgo que los competidores huelen al instante. Pero ojo, el manual nos advierte que la audacia nunca puede ser tu única táctica, es una herramienta. Lo ideal es planificarlo todo al milímetro en la sombra y en el último momento ejecutar un movimiento arrollador y audaz que desconcierte por completo el mercado. Y así llegamos a la tercera parte, Sun Tzu y cómo aplastar adversarios. Dejamos atrás la mentalidad interna y nos metemos de lleno en el combate activo, ya sea contra la competencia externa o contra rivales internos destructivos. En el mundo corporativo, al igual que en el arte de la guerra de Sun Tzu, hay un peligro tremendo que conocemos como la medida a medias. El principio es claro, un enemigo debe ser neutralizado por completo. Si entras en un conflicto de oficina y te detienes a la mitad, ya sea por piedad o por miedo a quedar mal, lo único que consigues es fabricar un enemigo amargado que va a esperar pacientemente su turno para vengarse. Las victorias parciales no resuelven el conflicto, solo le ponen pausa.
Y para ilustrar esto de forma brillante, el libro nos trae una anécdota histórica brutal. Cuando el general español Ramón María Narváez estaba en su lecho de muerte, le preguntaron si perdonaba a sus enemigos, y él soltó esta frase con una lógica militar heladora: «No tengo necesidad de perdonar a mis enemigos, los he mandado fusilar a todos». Si nos llevamos esta metáfora a los negocios actuales, el mensaje es clarísimo. Los proyectos fallidos que devoran recursos o las amenazas reales de la competencia no se pueden tolerar a medias. Hay que cortarlos de raíz para proteger a la organización. Un caso de estudio formidable sobre esta estrategia de erradicación es el de la emperatriz Wu en China. Su ascenso al poder es digno de una película. Ella tenía una premisa muy simple: mostrar debilidad es firmar tu sentencia de muerte. Ella no se sentaba a esperar a que sus rivales se hicieran fuertes, los identificaba cuando todavía eran débiles y los desplazaba de inmediato. Gobernó durante 40 años y su reinado se estudia hoy como un ejemplo de eficiencia implacable al gestionar amenazas mucho antes de que lleguen a ser un problema real. Vamos con nuestra cuarta sección, las leyes estratégicas del poder en acción. Llevando toda esta teoría bélica a tácticas del día a día en la sala de juntas, nos topamos de frente con la ley número 1, y curiosamente es la regla que más veces se rompe en la historia de las oficinas. Nunca le haga sombra a su amo. Es el típico error del ejecutivo joven que quiere impresionar a los jefes luciendo su inmenso talento. ¿Y qué pasa sociológicamente? Pues que consigue el efecto contrario. Solo despierta temor e inseguridad en la alta dirección. La verdadera clave para escalar posiciones es asegurarte de que los que están por encima de ti se sientan siempre los más listos de la sala. Y de ahí saltamos a la ley 19. Sepa con quién está tratando. Como líder, no puedes cometer el error de pensar que todo el mundo va a reaccionar igual ante la misma táctica. La manipulación o el engaño estratégico pueden ser muy útiles en algunas negociaciones, pero ojo, si se lo aplicas a la persona equivocada, se pasará el resto de su vida buscando cómo devolvértela. Saber a quién puedes desafiar y a quién no exige una inteligencia emocional altísima. Para no meter la pata ofendiendo a quien no debes, tienes que mapear el ecosistema de tu oficina. Hay de todo: lobos con piel de cordero, incautos, zorros ágiles, águilas que observan desde lejos. El arte más refinado del poder es calar estas naturalezas sin que se note. Si sabes quién es ese operador maquiavélico que siempre sonríe, o quién es el cordero que asiente por inercia en todas las reuniones, vas a poder maniobrar y prosperar sin tener que enfrentarte directamente a nadie. Todo esto conecta con lo que llamamos el principio de Paul Morphy. Básicamente nos dice que el ajedrez imita de manera perfecta el arte de la guerra, y en el liderazgo ejecutivo pasa exactamente igual. El éxito no depende solo del movimiento que hagas hoy, sino de tu capacidad para calcular qué pasará dentro de 5 movimientos. Tienes que prever cómo van a reaccionar tus empleados o el propio mercado ante una decisión. Es estrategia y previsión a largo plazo aplicada a los negocios. Y finalmente, llegamos a nuestra quinta y última sección, la psicología del cambio. El mayor reto de cualquier alto directivo no es solo sobrevivir a las puñaladas de la oficina, sino ser capaz de transformar su propia empresa. Y esto es literalmente un campo de minas psicológico. De nuevo, Maquiavelo lo resume a la perfección destacando el inmenso peligro que supone alterar el status quo. Intentar implementar una nueva cultura organizacional o hacer una reestructuración es resbaladizo a más no poder. Tus intenciones pueden ser fantásticas y la visión correctísima, pero la resistencia humana ante un nuevo orden suele ser feroz y ha acabado con la carrera de más de un directivo. Lo que ocurre aquí es que nos topamos con una dualidad psicológica enorme. Es una paradoja total. Por un lado, todo el mundo en la empresa te dirá que quiere innovación, que anhelan el cambio para salir de la monotonía, pero a la hora de la verdad, en la práctica, si les toca su rutina diaria, se desata un miedo, una ansiedad y una irritación brutales. El líder transformacional tiene que aprender a surfear entre estas dos aguas contradictorias. Entonces, ¿cómo nos movemos de forma táctica frente a esto? El manual nos enseña que el cambio hay que implementarlo con muchísimo cuidado. Hay que respetar el poder de la costumbre. En lugar de arrasar con lo viejo y crear un vacío que asuste a los empleados, el líder estratégico disimula los cambios más radicales vistiéndolos de familiaridad. Básicamente te apoyas en el prestigio del pasado para que el nuevo rumbo se perciba como una evolución completamente natural. Así reduces la fricción y aseguras que tu proyecto sobreviva. Y para ir cerrando este análisis, os dejo con una reflexión estratégica final. Hemos visto claramente que las tácticas de guerra y del estado histórico de las que hablan Green, Maquiavelo o Sun Tzu están vivitas y coleando en los pasillos de las corporaciones de hoy. No jugar a este juego no es una opción válida. Así que la verdadera pregunta para cualquiera que busque triunfar en las altas esferas es: ante un tablero tan complejo del que no puedes escapar, ¿vais a elegir dominar el arte del poder o preferís quedaros atrapados en la ingenuidad? Es una lección que, sin duda alguna, definirá toda vuestra carrera. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y hasta la próxima.